Yo te exhorto, amigo, a que prestes atención a las palabras de Cristo, que son para bendición. Él enseñó a salvarte del pecado original, cuando en la cruz del Calvario Él ocupó tu lugar. Cuando en la cruz del Calvario. Aquí damos comienzo al programa El Predicador Callejero. ¿Para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás. Por eso si no lo has hecho, ¿para qué tanto? El Predicador Callejero se emite al aire todos los días viernes a partir de las 18 horas. Estamos aquí con el gusto y el agrado de poder compartir con todos ustedes la audiencia de La Predicadora. ¿Quién les habla? Mi nombre es Guillermo Gardela y vuelvo a repetir, el gusto y el agrado de estar con todos ustedes en esta tarde. Me acompañan, como siempre, las hermanas Magalí Morales y Noelia Palavecino. Ambas están en esta tarde conmigo en este lugar y ellas se van a estar presentando. Amén. Saludo con la gracia y paz del Señor. Primeramente agradecida a Dios por estar nuevamente con mis hermanos. Quiero compartir los anuncios. Aquellos que nos están escuchando nos pueden escribir, mandar saludos o compartir un versículo a través del número de la radio, que es 11 60 39 33 75. También le comparto el número del pastor, que se pueden contactar con él. Es 11 69 31 36 53. Los días que nos pueden escuchar son los viernes a las 18 horas. También lo pueden visitar a través de las redes sociales como Iglesia Bíblica Fundamental. Ahí estaremos publicando todo lo que es la predicación cuando vamos a la plaza, aún los miércoles, los sábados, domingos. También los días de reuniones son los miércoles, estudio bíblico y tiempo de oración a las 19:30 horas. Sábado a las 19 de la tarde y domingo a las 17 horas. También recuerden, para que aquellos que no conocen, nos pueden ubicar como en Avenida Cristianía 3009, como Iglesia Visible Isidro, Iglesia Bíblica Fundamental. Amén. Bueno, gracias a Dios. Ahora se va a estar presentando también Noelia. Servite. Los saludo con la gracia y paz del Señor. Agradecer Amén. al Señor primeramente porque estamos acá delante de los hermanos que nos están escuchando o de las personas que, las personas sordas o hipoacusia que, nos miran a través de las redes sociales. Agradecer al Señor por cada una de las personas y Amén. Saludo y gracia y paz. ¿En qué pasaje decía ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? Amén. Marcos 16. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15 dice que vayamos a la iglesia, es una comisión a la iglesia por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Por eso está nuestra hermana, ¿no es cierto?, con el lenguaje de señas, porque tenemos que predicar a las personas hipoacúsicas y a aquellas personas que tienen sordera, ¿no es cierto? Amén. Para sordos y hipoacúsicos, son criaturas y necesitan escuchar la palabra de Dios. Por eso está nuestra hermana con el lenguaje de señas. Amén. Hoy, como hicimos el viernes próximo pasado, vamos a hacer de la misma manera, vamos a tener 2 mensajes. El primer mensaje está dirigido a aquellas personas que todavía no conocen a Jesucristo, que no han hecho decisión de fe por Él, que no le han recibido en sus corazones, que muchas veces escuchan la radio como esta, La Predicadora, la escuchan porque están al lado de alguien que sí es oyente y que sí sigue la radio, y por ahí es un pariente, por ahí es un hijo, por ahí es una hija, puede ser una persona que esté allí escuchando. Y bueno, el mensaje está dirigido para usted. Amén. Queremos, el primer mensaje lo vamos a basar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Dice así la palabra de Dios.
El título es El ciego Bartimeo recibe la vista. Y dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta allí nomás la palabra que quería compartir. Ese es el texto base que vamos a usar en esta tarde. Bartimeo era un hombre discapacitado, o como se dice hoy en la actualidad, se le ha puesto un nombre más social, personas con capacidades distintas. Pero en realidad es una persona discapacitada. Él era ciego y practicaba la mendicidad para poder vivir. Discapacitado puede ser por dos razones: una congénita, genética, y otra por una lesión adquirida, un accidente, alguna cosa semejante a eso. Puede ser, ¿no es cierto?, que una persona quede privada de una de sus facultades. Ahora nosotros podríamos trasladar esta palabra para hablar de una serie de discapacitados. Yo quiero decir, sin temor a exagerar o equivocarme, que el mundo está repleto de discapacitados. El mundo está repleto de discapacitados. Tal vez no con discapacidades físicas, personas que tienen todas sus facultades normales, pero el mundo está repleto de discapacitados. Por ejemplo, discapacitados para amar. Gente que no ama a nadie. Padres que no aman a sus hijos. Hijos que no aman a sus padres. Cónyuges que no se aman. Gente con la cual una se relaciona, pero el hecho de que se relacione no quiere decir que los ame, porque hay muchísima gente en este mundo discapacitada para amar. El amor que dicen muchos, o como utilizan, ¿no es cierto?, esa palabra para dar a entender ciertas cosas del ser humano, no es amor, sino muchas veces son cosas que tienen que ver más con el instinto que con el amor. El amor es mucho más profundo que eso. Pero hay personas que están discapacitadas para amar, no pueden amar. No se aman en muchos casos ni a sí mismos. ¿Cómo una persona que no se ama a sí mismo es capaz de amar a otro? Es imposible. Discapacitados para amar. La Biblia dice que el amor de Dios es perfecto y que no hay nada que se pueda comparar con su amor. Pero también dice que los que creen en Cristo recibirán, los que creen en Jesús como Salvador, los que lo reciben en su corazón, el amor de Dios en sus corazones. Hay una escritura en Romanos capítulo 5, versículo 5, que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Para poder amar a su cónyuge, a sus hijos, para poder amar a las personas con las cuales se relaciona, usted necesita a Jesús, porque Él dijo que daría su amor en el corazón de aquellos que reciben, que le reciben, que creen en Él, que le reconocen como su Salvador personal, único y todo suficiente. Amén. Único y todo suficiente Salvador.
esas personas son dotadas del amor de Dios y pueden comenzar a amar, pero amar de verdad, con el amor que es puro, con el amor que es desprejuiciado, con el amor que es a todos por igual, con el amor que no discrimina. Así es el amor de Dios, Amén. puro, santo. Dice la Biblia en el capítulo 13 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que el amor de Dios es perfecto, que nosotros podemos tener todas las cosas, pero si no tenemos amor, no somos nada, Amén. ni somos nadie. Amén. Somos simplemente personas que existen, pero muertos en vida. Para poder amar incluso a nosotros mismos, necesitamos el amor que da Dios y que viene cuando recibimos a Jesús. Amén. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice: no os ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios es un espíritu de amor, primeramente. Algunos dicen que es el amor que entre las personas de la deidad se prodigan. Hay un versículo que leemos muchas veces y que lo repetimos muchas veces, que dice: mirá cuán amor nos ha dado el Padre. Sin embargo, en los originales, la expresión es un tanto distinta, me parece a mí más completa. Dice: mirad de qué región nos ha dado su amor el Padre, como dando a entender que un amor como este solo puede proceder de Dios. Discapacitados para amar. En un segundo punto podríamos mirar discapacitados para creer. Gente que no cree en nadie. Gente descreída. Personas escépticos de la vida. Está repleto el mundo así, de gente que no cree. Cuando nosotros le hablamos de que necesitan a Jesús, de que Dios se ha reservado un espacio en el corazón que usted no lo puede llenar con nada más, no lo puede llenar ni con placeres, ni lo puede llenar con droga, ni con alcohol, con ninguna cosa de este siglo, porque Dios se ha reservado ese espacio en el corazón del hombre y uno estará realmente completo cuando le permita a Jesús entrar en ese lugar. Amén. ¿Cómo le permito, predicador? Creyendo. Amén. Usted no tiene que hacer nada, solo creer. Amén. La mala noticia es que no es de todos la fe, porque no todos creen. Más son los que no creen que los que creen. Pero los que creen reciben la vida que da Dios. Amén. Discapacitados para creer, descreídos, escépticos de la vida. Les hablamos de Jesús y dicen: mira, no me venga con eso, predicador, no me venga con eso. Eso es una religión, eso es esto, eso es aquello. Yo no creo en Jesús. Para mí Jesús es un mito. Para mí Jesús es una tradición, es una religión. Si usted puede creer en Jesús, usted va a experimentar que Jesús no es ninguna de las cosas mencionadas, sino que es el Salvador de todo aquel que cree. Amén. Discapacitados para creer. No creen en el matrimonio. No, eso es un papel solamente. Sin embargo, por causa de no casarse, como siquiera por el registro civil, ¿cuánta gente se aprovecha de eso? Sobre todo los que se separan, para no hacerse cargo de las responsabilidades.
a veces como padres, gente que no cree en nada, que no cree en el amor, que no cree absolutamente en nada, un descreído, un escéptico. Y por último podríamos decir también que hay discapacitados visuales. El Evangelio, volviendo al punto segundo, discapacitados para creer, el Evangelio es predominantemente por fe. La Biblia dice todo lo contrario de lo que dice la filosofía del mundo. La filosofía del mundo dice hay que ver para poder creer. Pero en el Evangelio es completamente diferente. Si usted espera ver, nunca va a ver nada. Porque como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El Evangelio es diferente. Los principios del Evangelio es diferente. El poder de Dios se mueve a través de aquellos que creen. Amén. Para el que cree, dice la Biblia, todo es posible. Amén. Para el que cree no hay cosa imposible. Jesús le dijo a un hombre que le dijeron que su hija había muerto y que no molestase más al maestro. Él le dijo, lo llamó por el nombre y le dijo, cree solamente. Porque para el que cree todo es posible. ¿Y qué pasó? Jesús fue al hogar de este hombre y resucitó a la niña que había muerto. Amén. Porque para el que cree todo es posible. Aquel que cree, dice la Biblia, aunque muera, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Amén. Es para los que creen. Todo lo contrario de la filosofía. Todo lo contrario de los dichos populares que escuchamos. Todo lo contrario. Para poder recibir de Dios, usted necesita creer. Amén. En esta tarde, querido amigo. Y por último, en Hebreos capítulo 11, versículo 6, quiero leerles ese versículo. 11, capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es lo más importante, poder creer. Tal vez en esta misma tarde, mientras nosotros estamos hablando en este lugar, mientras usted seguramente nos está mirando por Facebook en directo o nos está escuchando, tal vez en este momento Dios le conceda la gracia de poder creer. Amén. Y si usted puede creer, aférrese a Cristo. Él es el Salvador. Si usted le puede creer, su vida puede cambiar. Porque vuelvo a repetir lo que les decía. Vuelvo a repetir lo que les decía. Para el que cree, todo es posible. Es por fe, dice la Biblia, para recibir el favor de Dios. El favor de Dios no se recibe por obras, no se recibe porque usted vaya caminando hasta Luján, no se recibe porque usted se arrastre por el piso ante una estatua que tiene ojos pero no ve, es una estatua de yeso, que seguramente la hizo un hombre impío, porque claro, un hombre ético, un hombre moral, un verdadero creyente nunca haría una imagen para venderla, para que la gente se postre a través de un ídolo. Seguramente la hizo un hombre impío. Tiene ojos, no ve, tiene manos, no camina. Perdón, tiene manos, no palpa, tiene pies, pero no camina. No es nada más que una burda estatua que no sirve para nada. Usted necesita a Jesús. Amén. Y solo puede ser objeto del favor de Dios si puede creer. Amén. Por último, decíamos discapacitados visuales, como el caso de Bartimeo, un hombre que estaba ciego. Los discapacitados visuales son peor que todos los demás discapacitados, porque hay discapacitados visuales que no ven
la verdad o la realidad espiritual. Gente que va como ovejas o como corderos llevados al matadero. Gente que no se da cuenta que están bajo el engaño. Gente ciega espiritualmente. Que le hablamos de Dios y hacen oídos sordos, porque están ciegos. No se dan cuenta que a través de la mentira y el pecado, el diablo está llenando el infierno de personas. Amén. Pero esta es la tarde, querido amigo, que usted puede escapar. Esta es la tarde que usted puede creer en Jesús. Esta es la tarde que usted nos puede llamar por teléfono y decirnos, mire, predicador, yo quiero empezar a seguir a Jesús. Quiero salvarme de esta situación. Quiero conocer a Jesús. Quiero que mis pecados sean perdonados. Porque el pecado que uno lleva encima es una carga pesada. Amén. Una carga pesada. A veces hasta imposible de sobrellevar. Hay gente que no da más con su propia vida. Estaba mirando una señora que se estaba intentando suicidar y las cámaras la grababan. Y una persona desde arriba le decía que Jesús es el único camino, es la verdad y es la vida. En el piso de arriba, una señora hablándole a esta persona que estaba a punto de suicidarse. Si esa persona llegaba a tirarse de ahí iba a morir. Y si se moría, se iba directo sin escala al infierno. Amén. Pero hubo una de aquellas personas que se atrevió a hablarle en esa situación y a decirle, Jesús puede salvarte. Jesús puede cambiar tu vida. Amén. Jesús puede darte esperanza. Y la señora, llorando y amargada, se retractó de lo que estaba a punto de hacer. No sabemos si habrá sido salva o no, pero esas palabras fueron como para ella una luz por ahí de esperanza para que su vida pudiese encontrar un sentido. Sí, Señor. Sigue siendo Jesús la única solución. Amén. Discapacitados para amar, discapacitados para creer, discapacitados visuales, gente que no se da cuenta a dónde está caminando, hacia dónde está caminando. Los adelantos científicos y tecnológicos nunca han podido mejorar la vida de los hombres, porque Dios se ha reservado únicamente la predicación del Evangelio para que la vida de los hombres, de las mujeres, niños, adultos y ancianos sea cambiada. Usted puede llamarnos por teléfono al 11 69 31 36 y puede decirnos, queremos saber de usted, queremos conocerle. Puede también llamar al teléfono de la radio 60 71 38 45, ¿está habilitado el teléfono? Amén. Y decirnos que quiere reconocer a Jesús. Nosotros estamos aquí para orientarlo, para ayudarlo a dar sus primeros pasos. Amén. Como cristiano y darle alguna literatura adecuada Gloria. para que usted comience a caminar como un creyente, como una persona que salva, Amén. como una persona que ha recuperado, o mejor dicho, ha sido dotado del amor de Dios, como una persona que ha dejado de ser un incrédulo para ser un creyente, y como una persona, como Bartimeo, que recuperó su vista. Jesús lo sanó. Gloria. Que usted pueda recuperar en esta tarde Sí, sí. su vista espiritual y poder ver a Jesús, el Salvador de todo aquel que cree. Vamos a parar un minuto, luego vamos a venir con otro mensaje ya para la iglesia y ponemos una alabanza al aire y luego seguimos con este su programa, El Predicador Callejero. Irás andando y llorando
escuchando la preciosa palabra del Señor. Muchas tristezas y amarguras tendrás en este mundo, sufriendo por su amor. Mas volverás con regocijo, trayendo tu gavilla a los pies de tu Señor. Porque tú has trabajado con Cristo a tu lado, eres vencedor. Siervo esforzado y valiente, tendrás la corona que Cristo prometió. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, lleno de gozo volverán. El Señor lo ha prometido, que recompensa tendrán. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así dice nuestro Dios. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, lleno de gozo volverán. El Señor lo ha prometido, que recompensa tendrán. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así dice nuestro Dios. Serás burlado muchas veces, serás menospreciado por causa del Señor. Y tú irás así anunciando, llevando a todas partes el mensaje de su amor. Y sabrás que a tu lado tendrás al Cristo amado, que jamás te dejará. Porque tú has trabajado con Cristo a tu lado, eres vencedor. Siervo esforzado y valiente, tendrás la corona que Cristo prometió. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, lleno de gozo volverán. El Señor lo ha prometido, que recompensa tendrán. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así dice nuestro Dios. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. Los que con lágrimas sembraron, lleno de gozo volverán. El Señor lo ha prometido, que recompensa tendrán. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así dice nuestro Dios.
te exhorto, amigo, a que Amén. prestes atención. Gracias a Dios por esta alabanza preciosa que dice: Amén. los que con lágrimas sembraron. Amén. El Evangelio no se concibe como tal si nosotros no sembramos la palabra de Dios. El Evangelio tiene que ser predicado Amén. por cada uno de nosotros. Es una obligación que tenemos, más que legal, es una obligación moral de predicar en todo lugar la palabra de Dios. Utilizar todos los medios posibles. Amén. Nosotros predicamos en las plazas porque hemos sido enviados por el Señor para hacer este trabajo. Y bueno, todas aquellas cosas que hacemos, cuando nosotros nos basamos en la palabra de Dios, las cosas que hacemos traen resultados. Siempre va viniendo gente, Amén. gente nueva a la congregación, Amén. justamente porque hacemos la tarea que es predicar el Evangelio. Gloria. No vamos a otras iglesias a tratar de sacarle las personas a otras congregaciones. O sea, no somos pescadores de pecera. Yo no hago ese trabajo. Y si hay alguna persona que está en un lugar donde se predica el error, bueno, si hay alguna persona que está en un lugar de error, lo que tenemos que hacer es predicarle la verdad a la persona. Amén. Pero nosotros no tenemos que decirle que deje ese lugar y se venga con nosotros. Porque no somos pescadores de pecera. Ahora, cuando la persona conoce la verdad, por ahí toma esa decisión. Es una decisión personal. En una oportunidad, yo cuando recién empecé, que no tenía mucha experiencia, tenía un conocido y un compañero de trabajo, y yo le hablaba del Señor y él se congregaba en otro lugar. Y yo le decía: ese lugar donde vas no es de Dios, por esto, por aquello otro. No, vos dejame que yo ahí me siento bien, me decía él. Pero resulta que un día, de tanto insistirle que dejara ese lugar, me dice: lo dejé al lugar. Ah, bueno, ¿cuándo vas a venir a la congregación? No vino nunca. Dejó el lugar y no fue a ningún otro. Entonces nosotros entendemos que nosotros no tenemos que ser pescadores de pecera. No tenemos que robar, hacer cuatrerismo espiritual. Usted me dirá: pero pastor, ¿qué tiene que ver eso? El cuatrerismo es un delito penal, pero ¿qué tiene que ver eso con las iglesias? Si las iglesias no están compradas por los pastores no son dueños de las almas, pero es algo antiético, no corresponde a la ética cristiana, no corresponde a las buenas costumbres, no corresponde. Antes los pastores tenían un poco más de cuidado y cuando uno se iba a otro lugar, le pedían al pastor de dónde venía la persona, pedían hablar con él para preguntarle por qué se había ido esa persona. Había un respeto, un cuidado, algo que es ético. Los creyentes, los cristianos, no dejamos de ser espirituales por ser éticos, respetuosos, por respetar a los pastores, que a veces oran por las almas, que lloran por las almas, que las alimentan en muchos casos y que sufren por ellas. Tal vez no tengan la iluminación que puedan tener otros, pero es Dios el que saca, no nosotros. Es Dios el que tiene que sacar a las personas o cambiarlas de lugar, no nosotros. Porque eso se llama cuatrerismo. Vamos a entrar en el último mensaje dirigido a la iglesia. El tema que quiero compartir es ley versus gracia y el espíritu de restauración. Ley versus gracia y el espíritu de restauración. Y como texto base para hablar esta palabra, quiero utilizar Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante. Miren lo que dice la palabra de Dios. El título es El buen samaritano. Y el tema, ley versus gracia y el espíritu de restauración. Leamos lo que dice allí. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley como lees? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Ley versus gracias y el espíritu de restauración. Esta es una parábola, ¿no es cierto?, que habló Jesús con un hombre que intentó tentarle para tratar de ver, ¿no es cierto?, si este maestro era verdadero. Y le dijo al Señor qué cosa tenía que hacer para ser salvo, y este le contestó el Señor que tenía que guardar, que él había guardado los mandamientos de la Torá y que había hecho conforme a ello. Y el Señor le dijo que estaba bien lo que había hecho. Pero él, queriendo justificarse, porque Jesús, este hombre mismo, citó el Shemá hebreo, oye Israel, el Señor tu Elohim, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él, tentándole al Señor, nuevamente le respondió, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús comenzó, ¿no es cierto?, a citarle acerca de un hombre samaritano que había caído en manos de ladrones. Esta persona, el camino a Jericó era un camino descendiente, por lo tanto, era fácil que se escondieran por allí en los escondrijos, tras las rocas o los árboles, porque no era un camino totalmente desértico. El camino a Jericó era muy probable que se escondiera alguna de estas personas, estos ladrones. Y Jericó representa cuando nosotros perdemos el espíritu de dependencia hacia Dios. Cuando nosotros como creyentes perdemos el espíritu de dependencia hacia Dios, automáticamente descendemos. Y cuando descendemos, es muy probable que suframos, ¿no es cierto?, hurtos, robos por parte del enemigo. Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el enemigo no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Esta palabra está dirigida a los falsos pastores de Israel. Pero aquellos que son estudiosos de las Escrituras suelen decir que hay un mensaje implícito entre líneas, atrás o a través de estas palabras, y que evidentemente las huellas dactilares de este que vino a hurtar, a matar y a destruir, no es otra persona que el mismo diablo. El Señor le reprenda. Las huellas dactilares vemos del diablo. Él vino a hurtar, a matar y a destruir. Él no puede robar.
porque todos los derechos legales que tenía los perdió en la cruz. Amén. Cristo lo venció en la cruz. Amén. Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice, para destruir por medio de la muerte, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él, refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo. ¿De qué? De carne y sangre, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Destruir no significa aniquilar, destruir significa reducir a la impotencia. Todos los derechos legales que él tenía contra los creyentes los perdió en la cruz. Aquel que cree se escapó de su arbitrio. Él no puede robar, no puede violentar, no puede tomar nada de nosotros por la fuerza. Amén. No puede tomar nuestra salud, no puede tomar nuestra estabilidad espiritual, emocional. No la puede tomar, pero Él puede hurtar. ¿Es lo mismo? Bueno, es lo mismo, pero a la vez es distinto. La carátula es diferente. Hurtar es tomar algo que está descuidado. Algo que nosotros no nos hemos tomado el tiempo de protegerlo, de resguardarlo, esconderlo. Algo que está descuidado. Por eso dice la Biblia que no demos lugar al diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que él anda como un león rugiente. No dice que sea un león, pero dice que anda como si fuese un león rugiente, buscando a quien devorar. Si nosotros nos salimos del arbitrio divino, somos presa fácil del robo, del hurto y del maltrato. Perdemos la comunión con Dios. Amén. Y estamos a expensas del maligno. Él sabe que no puede quitarnos nuestra salvación, pero Él puede amargarnos bien la vida en lo que tiene que ver con lo diario, con lo práctico, con la familia, con los hijos. Él busca, ¿no es cierto?, la ocasión. Y hay muchos hermanos que han caído o están en esa condición de hurtados, de robados o maltrechos en el camino. Tal vez mientras estoy hablando haya personas que nos están escuchando, que muchas veces escucharon, que muchas veces se les dijo, pero no creyeron. Muchos no creen que sea Dios el que hable por boca de los hombres. Ellos esperan tener una comunicación directa con Dios, no por medio de la oración, sino que Dios le hable con voz audible. La voz audible de Dios es su palabra. Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Él utiliza los dones que ha puesto dentro del cuerpo para perfeccionar a los santos, Amén. para la predicación del evangelio, Amén. para que los que están caídos se levanten, Amén. para los que están atados sean libres, Amén. para los que están oprimidos Señor. sean consolados. Amén. Él utiliza los dones que ha puesto, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dos de estos dones ya no están en vigencia, apóstoles y profetas. Amén. Pero sí está en vigencia el don de profecía, que es otra cosa. Pero los profetas del Antiguo Testamentario terminaron con Juan el Bautista. Él fue el último de los grandes profetas de Dios. Este hombre cayó y fue allí malherido y quedó medio muerto. Y pasó el sacerdote. Y pasó también el levita. El sacerdote representa la ley, la palabra escrita, la Torá. El levita, la ley ceremonial. Y cuando lo vieron a este hombre que estaba allí, medio muerto, pasaron de lado. Ni lo miraron, pasaron de largo. No le prestaron atención, no les importó. Los representantes de la ley no lo asistieron. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por la ley nadie se justifica para con Dios. Esto hay que decírselos
a los creyentes que todavía creen que se pueden justificar por las obras de la ley, que lo pueden hacer por su propio esfuerzo. Esto hay que decirlo. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y dice más, Romanos capítulo 7, versículo 4, habéis muerto a la ley para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos. Pero tenemos los hermanos hoy en día con la ley, vivite y coleando, personas que no les ha amanecido el evangelio del Cristo. Son como este hombre que le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es el prójimo mío? Porque para un judío, el prójimo es otro judío. Un samaritano no era prójimo. ¿Por qué razón? Porque los samaritanos eran judíos mestizos. Ellos eran traidores a la Torá, no se los consideraba transgresores, se los consideraba traidores a la palabra de Dios, traidores a la Torá. Amén. Por eso que cuando un judío tenía que pasar inevitablemente por Samaria, daba toda la vuelta a Samaria por la frontera, pero no pisaba el suelo samaritano. Amén. No lo pisaba. ¿Por qué razón? Porque eran traidores. Sin embargo, Jesús puso como ejemplo de prójimo a un hombre que cayó, samaritano, que cayó en manos de ladrones. Se puede callar porque no escucho. ¿Me estás? Damos gracias a Dios por eso. Jesucristo nos enseña a nosotros quién es nuestro prójimo. ¿Y quién sería nuestro prójimo? ¿Otro creyente? Nuestro prójimo no solamente es otro creyente. No es que no debemos de ocuparnos de la familia de la fe primeramente. Pero nuestro prójimo es todo aquel que tiene necesidad de Dios. Amén. Y este mundo está habitado por 7.000 millones de personas que tienen necesidad de Dios. Amén. Que a menos que Jesucristo intervenga y los salve, están perdidos, sin salvación. La Biblia nos enseña que hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. Amén. Por esa razón, el prójimo es todo aquel que tiene necesidad. Todo aquel que tiene necesidad de Dios. Creyente o no creyente. El levita y el sacerdote pasaron de largo. Representan la ley en el aspecto de la letra, del decálogo, y representan la ley el levita en el aspecto ceremonial de la misma. Los sacrificios, ellos pasaron de largo porque por la ley, dice Romanos capítulo 3, versículo 20 que lo cité, nadie se justifica para con Dios. La ley no es mala, la ley es justa, la ley es santa, porque es dada por Dios, pero no tiene poder vivificante, no vivifica. La ley es un mandamiento escrito en una piedra, no tiene corazón, no tiene sentimientos. Cuando una persona le dice a la ley, trata de excusarse porque está fallando, porque está pecando, porque hace lo que Dios no quiere, la ley lo único que contesta es no harás. Porque no es una persona, es un mandamiento escrito en una piedra. Amén. No tiene sentimientos. Pero Jesús es el buen samaritano. Él es distinto, Él es diferente. Amén. Cuando nosotros acudimos a Él, de Él alcanzamos gracia y misericordia y bondad. La Biblia dice para aquellos que han sufrido por causa de los ladrones, 7 veces cae el justo y 7 veces Yahvé le levanta. La Biblia dice, Dios tiene poder para dejarnos, tiene poder para tomarnos y tiene poder,
para volvernos a tomar. Amén. Dios tiene poder. A veces nos deja que cosechemos, ¿no es cierto?, lo que sembramos. Que tengamos malas jornadas para que nos humillemos, nos arrepintamos, para que volvamos a la fe verdadera, para que nos aferremos a Él de todo nuestro corazón. ¿Qué hizo el buen samaritano? ¿Qué es lo que hizo? Él se acercó al hombre maltrecho en el camino, se acercó, utilizó vino para reanimarlo, reavivarlo, que representa la sangre de Cristo. Nosotros tenemos que aplicar la sangre de Cristo de manera correcta. La sangre de Cristo no es para echar fuera demonios. No hay un solo versículo en la Biblia que dice que por la sangre de Cristo nosotros echamos fuera demonios. Amén. La Biblia dice que en el nombre de Jesús toda potestad, todo principado, toda autoridad se sujeta. Amén. Y si está metido en alguna persona se va a tener que ir. Amén. Quiera o no quiera. Amén. No hay que pedirle, hay que ordenarle. Amén. Gloria. Pero la sangre de Cristo es para perdonar pecados. Hay creyentes que han caído y piensan que Jesús no los perdona más. Amén. Pero si yo conocía, si yo sabía, si a mí me dijeron y después de lo que hice, la sangre de Cristo tiene que ser aplicada. Yo quiero decirte una cosa, no hay pecado que la sangre de Jesús no limpie. Porque no es la sangre de un hombre cualquiera. Sí, Jesús. Amén. No es la sangre de un hombre justo solamente, no es la sangre de un hombre bueno, es la sangre de Dios, Amén. la segunda persona de la Trinidad. Y cuando esa sangre es aplicada, no queda el más mínimo resabio de pecado. Amén. Hay que aplicar la sangre de Cristo correctamente. Amén. Siempre hay oportunidad, querido hermano, en esta noche. Hay oportunidad para que recomiences. Hay oportunidad para reconocerte que has fallado, que has pecado, que te has caído, que el enemigo te amargó la vida, te destruyó tu familia. Pero ¿cómo si mi esposa se fue, mi esposo se fue? Pero Dios puede restaurar todas las cosas. Amén. El espíritu de restauración es el espíritu de gracia. Es el espíritu del buen samaritano. Es el espíritu del Cristo impregnado de misericordia, de bondad, de amor. Es el espíritu del Cristo viviente. Un espíritu de misericordia. Amén. Sí, Señor. Dios tiene misericordia y Él nunca renuncia a los que son suyos. Amén. Los que son suyos a veces no son los mejores, pero son suyos. Él nunca renunciará a los suyos. Nunca se olvida Jesús de los tiempos buenos o de los malos, pero Él no se olvida cuando usted le servía. Gloria. Sí, Señor. No se olvida Jesús, Jesús no se olvida. Él acudirá siempre en su búsqueda, porque así es el espíritu de restauración. Hay 3 ministerios en la iglesia que están representados por los 3 apóstoles más predominantes del Nuevo Testamento. Uno, Pedro. Pedro representa el espíritu de evangelismo. Jesús lo encontró a Pedro tirando las redes. El otro ejemplo simbólico que podemos usar es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un edificador de tiendas. ¿De qué nos habla esto? De la doctrina, de la enseñanza, de la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Amén. el cual Él es la cabeza. Y por último, Juan. Cuando Jesús lo encontró a Juan, lo encontró parchando las redes. Eso nos habla de el espíritu de restauración. Hay algunas personas que le dicen a los hermanos: a usted te pasó, esto te pasó porque yo te lo dije, que te iba a pasar. Cosechaste lo que sembraste, vos te merecés lo que te pasó. Yo quiero decirle que no hay un solo creyente en toda la historia, un solo cristiano creyente en toda la historia de la iglesia
que merezca. La meritocracia no es para los creyentes. Nosotros somos objeto de la gracia de salvación. Y tenemos que creerla, recibirla, gozarnos, pero también aplicarla hacia los demás. Lo que de gracia hemos recibido, démoslo también de la misma manera. Amén. Estos son los principios divinos. Este es su programa, El Predicador Callejero, que ya está llegando a su fin. Amén. Tenemos un minutito para despedirnos. Amén. Para todos aquellos que no hayan visto el lenguaje de señas y para todos aquellos que nos hayan escuchado, amados hermanos, mi nombre es Guillermo Gardela, les agradezco por esta oportunidad. Amén. Y les digo las reuniones de la iglesia. Miércoles, lo digo rápido, miércoles, sábado y domingo. Miércoles, estudio bíblico y oración, 19:30 horas. Sábado, A las 19 horas. a las 19 horas, culto público. Y domingo también, a las 17 horas, culto público. Las hermanas van a estar saludando. Saludo con la gracia y paz del Señor. Recuerden que tenemos las redes sociales como Iglesia Bíblica Fundamental y el número del pastor es 11 69 31 36 53. Nos encontramos el viernes próximo a las 18 horas. Amén. Vos. Los saludo con la gracia para el Señor, agradecida al Señor, bueno, por este momento, con mis hermanos, con mi hermana Magalí, nuestro pastor, por su palabra y bueno, que sea de bendición para cada una de esas personas. Gracias y paz. ¿Para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás. Por eso si no lo has hecho, ¿para qué tanto esperar? Acepta ya mismo a Cristo y en Jesús vida tendrás.